hablando de un tema que definitivamente cobra bastante importancia y es precisamente lo que se refiere a la literatura como pieza fundamental para el desarrollo humano. Nos acompaña para conversar sobre este tema el profesor Enei Silveira. Profesor Enei Silveira Gómez, profesor de literatura, además licenciado en orientación educativa. Fue director de la Universidad Nacional Abierta, profesor jubilado además de esa casa de estudios superiores. Y bueno, nos acompaña en esta oportunidad, profesor, para un poco dar detalles sobre este tema tan fundamental. Es algo de lo que se debería, ¿por qué no?, hablar todos los días en cada rincón de cualquier sociedad. Porque le pregunto, profesor, ¿en efecto son o no los libros la memoria de la humanidad? Así es. Mire, un libro es una poderosa herramienta que puede transformar la vida de una persona. Mientras más libros leamos, más libres seremos, porque los libros comunican principios de libertad, de educación. Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, autor de dos interesantes libros, La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, destaca que los libros son educación y la educación emancipa, libera, desarrolla el pensamiento crítico, genera argumentación y brinda grandes herramientas para que una persona pueda tener una mejor relación dialógica con respecto a otra persona. Y esto permite enriquecer el vocabulario, un marco referencial mucho más amplio, eleva las competencias comunicativas, además el desempeño lexicográfico, mejora la escritura, la dicción, el conocimiento, la referencia mundial. Hay una anécdota muy interesante del maestro Jorge Luis Borges. En cierta ocasión, María Kodama le abordó en un viaje que hacía de Buenos Aires a Ginebra. Maestro, dígame dos milagros. El primero, la mujer, porque hizo al hombre. Y el segundo, un libro, porque puede transformarlo. Wow. Y esto es importantísimo. Yo tengo un programa que se titula Encuentros Pedagógicos, programa que he mantenido durante casi 16 años, va rumbo a los 18 porque tuvo una intermitencia allí. Y siempre leo libros, los comento y posteriormente los obsequio, porque es importante difundir la lectura, proyectar a los autores venezolanos e internacionales. Y esto es de gran importancia porque la lectura, además de ser un hábito, tiene que transformarse en una cultura. Leer todos los días, variado, que la lectura genere una arquitectura lingüística que puede enriquecer a la persona, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también espiritual y educativamente. Así es. El libro entonces es un pilar fundamental o esencial en lo que es la cultura humana, es una parte importantísima de la cultura humana. Fíjese, de las culturas. Nosotros necesitamos más libros, pero también requerimos de más lectores. Usted visita las bibliotecas, están prácticamente vacías. Quiere decir que el problema no son los libros, el problema es la gente. Necesitamos promover la lectura, cultivarla, transformarla en una herramienta educativa. Y esto tiene que comenzar en el hogar. Quien da el consejo, da el ejemplo, parafraseando un poco a Salomón en el Eclesiastés. Los padres, los representantes, el núcleo familiar debe promover la lectura. Hay niños que son grandes lectores, que se apasionan por la lectura. Y hay personas que tienen muchos libros en su casa, pero nunca los leen, que son coleccionistas de libros. Están los libros llevando polvo en las bibliotecas. Sí, y los libros hay que desempolvarlos. Un libro arrumado en una caja, en un estante, eso no dice absolutamente nada. Necesitamos que el libro circule, que la gente lo acaricie, se sienta. Y ahí comienza la lectura. A veces usted lee el título de un libro, ya es un atractivo, le seduce. Y si va al prólogo, ya comienza a leer el libro. Pero hay personas que no pasan, por lo general, de la página número 10. Bueno, no llega ni siquiera a culminar el primer capítulo. Efectivamente, hay personas que hablan de muchísimos libros, pero no han leído uno. Santo Tomás de Aquino, creo que en la Suma Teológica decía, timio hominem qui lege unum libro, non multos libros. Le temo a la persona que lee un solo libro y no a aquellas personas que leen muchísimos libros. Inclusive uno ve en televisión, escucha por radio, lee en los periódicos y asiste a conferencias, a charlas, a encuentros. Y uno observa que hay personas que hablan de cualquier cantidad de libros, pero en realidad lo que han leído es la portada y si va un poco más a la contraportada, pero no han leído a profundidad. Por eso es que la lectura
más que un hábito, debe transformarse en una herramienta pedagógica, en una cultura. Fíjese este caso que es muy interesante. Hace poco en México, en la reforma de la educación, de los diseños curriculares que se están planteando en México, que llegó a Guatemala, a El Salvador, el gobierno, y esto despertó muchas inquietudes en el gremio docente, hizo unas pruebas, aplicó unos cuestionarios de comprensión lectora. Se los aplicó a los docentes, simultáneamente a los estudiantes. Bueno, se encontró allí un caso bastante alarmante, escandaloso, que los jóvenes salieron por encima en el rango lectoral que los docentes. Porque la comprensión lectora, nuestro idioma tiene aproximadamente 88.000 vocablos. Una persona medianamente culta quizás llegue a dominar entre 1.200 a 1.800, si tiene grandes recursos lexicográficos, si es un investigador. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre leyendo, porque la actualización, por ejemplo, usted en su programa tiene que estar leyendo todos los días. Todos los días. Porque cada vez que tiene un invitado tiene que investigar. Porque para que exista una direccionalidad, una relación dialógica con eficiencia, de confianza, cobertura de impacto, usted tiene que transformarse en un investigador. Y efectivamente, fíjese, una de las razones por las cuales nuestra educación ha decaído en grado sumo obedece a eso, pues, que se lee poco. Nosotros estamos en el nivel mundial en el ranking número 13. Nosotros, Venezuela. Venezuela, sí. Okay. Ajá, pero a mí no me gusta ese método estadístico que utilizan para determinar ese ranking. ¿En el rango número 13 de qué? Nivel mundial, global. En términos de quienes más leen, quienes menos leen. Quienes más leen, claro, porque eso lo toman por salida de libros, compra de libros y también por densidad poblacional. Ok. Pero a veces eso no es cierto, porque usted puede evidenciar que una persona verdaderamente lee, como dice Roland Barthes y Humberto Eco, por el nivel del discurso. El nivel del discurso es un método para evaluar a cualquier persona. El famoso método Closs que utilizan para la comprensión lectora es muy útil a pesar de tener bastante tiempo. Usted sabe que para comprender un texto se puede utilizar por la globalidad, por la referencia directa de la semántica de la palabra, o bien por acercamiento, o por inducción o deducción, que es el método Closs. Ahora, ¿toman estas estadísticas también en cuenta la variable de qué es lo que se lee? Porque hace un par de años, si no me equivoco, hubo una información que me llamó bastante la atención. Alguien me dijo en aquella oportunidad que el libro más vendido en Venezuela en aquel año había sido precisamente un libro que habla de regímenes dietéticos, de cómo tener una buena figura. ¿Cuánto dice eso de una sociedad? Fíjese, los libros en realidad más vendidos son los libros esos de autoayuda, que usted hace un análisis comparativo y casi todos dicen los mismos, pero con discursos diferentes. Pero los libros referentes a literatura en realidad no tienen esa salida como tienen esos libros, porque la gente, como vive situaciones, problemas, agobios, angustias, ansiedades, busca en un libro de autoayuda la potencial solución a sus problemas. Exacto, algo que satisfaga sus necesidades. Sí, porque nosotros somos un país que la población es sumamente joven. Quizás la plataforma de la densidad poblacional es 60% joven, 40% de tercera edad, etc. Ocurre lo siguiente, que esas personas apenas leen. Y uno cree que se lee bastante. En realidad lo que es información. Por eso es que en nuestra educación hay una prevalencia sobre la información, sobre la formación. Y nosotros necesitamos formación. ¿Y qué diferencia una cosa de la otra? La información es tomar ideas así vagas o circunstanciales. Usted, por ejemplo, va a hacer una actividad e inmediatamente se informa. Pero posteriormente se desconecta de esa información porque la utilizó para una circunstancia, para un momento, para una salida, para una eventualidad. Okay. Pero la formación debe ser permanente, debe iniciarse en la casa, continuarse en la escuela y posteriormente uno comienza con ese proceso a darle maduración. Es lo que llamamos desarrollo humano. Si usted lee los protocolos de esas grandes instituciones, la Organización Mundial de la Salud, la Real Academia de la Lengua, hablan de la lectura como un vector descriptivo para el desarrollo de la sociedad. Porque nosotros, además
de formar lectores, también necesitamos formar ciudadanos, Así porque es. tenemos que hacer una reformación de las categorías del pensamiento. Y de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Además, en el próximo segmento vamos a tocar el tema de qué pasa o a través de qué medios está ingresando esa información en mayor medida hoy día no solamente en el venezolano, sino también en la población mundial. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación audiovisual? Esa información en video que estamos recibiendo, ¿está desplazando esto a los libros? ¿Hasta qué punto? De eso discutimos al regreso. Continuamos en Soluciones. Alberto Llanes nos dice por acá a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB, algo bien interesante. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. Aquel que nunca lee solo vive una. ¿Quién dijo esto, profesor? Bueno, te comentaba entre telones que muchas veces sube a internet cualquier cantidad de frases, de sentencias, de citas célebres, y a veces han revisado. Pablo Neruda decía: quien no lee muere lentamente, ya está acusado para vivir en otro mundo cuando no se lee. La lectura no debería ser un hábito, debería ser un placer. Recuerdo que Joan Manuel Serrat, en una interesante expresión, en un homenaje que le hizo a Rafael Alberti, aquel gran poeta español, que decía que La ciudad, que es un hermoso libro que se puede leer hasta con los pies, porque cuando uno sale a recorrer la ciudad ya está leyendo, hay muchas formas de leer. Lo que pasa es que necesitamos disciplina, cultura, organización, cultura organizacional. Eso es importante para fomentar, desarrollar la lectura, mejorar la calidad educativa. Ahora, ¿en qué momento de la vida, profesor, se crea ese hábito lector? El hábito de la lectura. Fíjese, aquí en Venezuela se inició una teoría, creo que fue promovida por Beatriz Manrique, que era la lectura in vientris, que la madre, cuando está en estado de gravidez, está leyendo y el niño está aprendiendo. Cuando nace, ya el niño trae conducta de entrada y conocimiento previo. Y yo creo mucho en esa teoría, porque cuando el niño está dentro del vientre de la madre, no son dos, en realidad son uno. Y cuando usted está leyendo, está pasando esa información, está transmitiendo esa información, lo mismo que la música. La música es muy agradable. Esos libros de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, que habla bastante de eso, que uno puede aprovechar la música. Es la estimulación. Sí, la estimulación precoz. Todo eso es importante. Para desarrollar la lectura, cualquier elemento es bueno. Usted lee un aviso y ya promueve la lectura. Si de repente no nos esforzamos por promover la lectura en niños y adolescentes, ¿cómo va a ser visto justamente esa actividad por parte de ese individuo? ¿Como algo tenso, tedioso? ¿Qué puede significar? Bueno, fíjese, le dije que Joan Manuel Serrat decía que la literatura, con la aparición del amor, dejó de ser una asignatura y se convirtió en un placer. Nosotros tenemos que asumir la lectura como un placer, no como una obligación. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra educación? Que al estudiante le dan fragmentos para que lean y a veces le imponen obras para que las lea, obras que no les gustan. Lo ideal es que la persona lea aquello que le guste, para que se produzca o se inicie ese principio de identidad. Cuando usted lee algo que le gusta, usted inmediatamente lo asimila, crece intelectualmente, mejora espiritualmente. Es que la lectura últimamente se ha utilizado no solamente con propósitos educativos, sino también con fines de fortalecimiento espiritual. Así es. Fíjese que en la Biblia usted se lee, por ejemplo, los Salmos, se lee Proverbios, la parábola de los talentos, el Eclesiastés, Génesis, y va a encontrar unos pasajes tan hermosos que se lo fortifican. A veces la gente está cargada, apresada por la angustia y se lee un fragmento de eso y parece ser que 50% de esa angustia se va. Además que eso, el libro como una herramienta de entretenimiento o un medio para tener un poco de paz, de tranquilidad para el ser humano es algo bastante importante. Muchas veces hay personas que en estos momentos, obviamente, por la situación del país se sienten bastante angustiadas. ¿Y a qué nivel, pues, sería o podríamos encontrar refugio también en la lectura de un libro? Muy bien. Fíjese, Edgar Morin, se escribe Morin, se pronuncia Morin porque es francés, es autor de El pensamiento complejo. Hay un libro interesante que La cabeza bien puesta, que no se necesita una cabeza repleta, sino una cabeza bien puesta para poder funcionar. Y, por ejemplo, en nuestro país, para estas circunstancias, que hay mucho caos, incertidumbre, complejidad de sucesos, la lectura nos pudiera ayudar muchísimo
a formar buenos ciudadanos, porque tenemos muchos habitantes, pero no tenemos ciudadanos. Lamentablemente hay una carencia enorme de ciudadanía. Allí comienza la debilidad de la democracia. Allí también se inicia la debilidad de la educación. Fíjese que hay maestros que le dicen a los niños, ustedes no leen, y el maestro hace años que no agarra un libro. Ahí comienza el problema de la educación. Uno entiende que las instituciones, los liceos, las escuelas, inclusive las universidades, que faltan pupitres, que el techo se cuela, que los baños no funcionan. Ok, eso es una de las aristas, una de las vertientes, pero debemos enfocarnos en el ser humano, en el ser humano. Eso es lo que llamamos desarrollo humano. A veces la persona para sentirse bien no necesita cosas, necesita más bien contacto. Me recuerdo mucho a Virginia Satir, que es el famoso libro En contacto íntimo, muy interesantísimo, porque esos libros también ayudan bastante a que la persona tenga más verticalidad, tenga una arquitectura de alegría, sus emociones se movilicen. Aprenda a manejar sus emociones. Así, a la administración de las emociones. Bueno, pero todo es útil. Un libro, sin lugar a dudas, va a ser muy importante. Ahora, en efecto, profesor, como usted decía, la sociedad está perdiendo el interés por la lectura y eso es algo que se evidencia. Además, por más que seamos el país que en la lista ocupa el número 13 entre los países del mundo que más leen, pero el detalle está en preguntarnos qué es lo que está influyendo para que estemos perdiendo este hábito, esta costumbre de leer, esta costumbre de además leerle a los niños un cuento antes de dormir, por ejemplo. Sí, y no solamente está leyendo usted para el niño, sino que usted también está aprendiendo. Lo mismo, ayudar a los niños a hacer las tareas es muy importante, actualiza al núcleo familiar. Fíjese, los medios de comunicación han ejercido un poderoso impacto desde el punto de vista negativo en la lectura. ¿Por qué? Sobre todo la televisión. Pero no la buena televisión, la mala televisión. ¿A qué se refiere con la mala televisión? ¿A qué me refiero? Hay programas que son, por ejemplo, el lenguaje no es el apropiado, están cargados de violencia. Yo hice una tesis cuando me gradué de profesor, que es la influencia de los medios de comunicación social en el desempeño social. Y trabajé mucho con los estereotipos. Me recuerdo mucho a Eduardo Santoro, entre otros. También hay un libro de Eduardo Liendo, que es El mago de la cara de vidrio, donde habla de Seferino Rodríguez Quiñones, un maestro jubilado que dedicó toda su vida a la educación. Y él sentía que lo que él hacía, la televisión lo destruía. Pero no me estoy refiriendo a cualquier televisión, vamos a estar bien claros. Es a la mala televisión, que sí la hay excelente televisión. ¿Y qué sería buena televisión? Bueno, programas educativos, culturales, donde la información sea equilibrada, también la participación ciudadana, la orientación social, la formación, todo eso es importante. Ahora, pero la calidad formadora que tiene el mensaje a través del video, ¿es la misma que se puede tener a través de un libro? No, obviamente, porque un video tiene un componente muy importante como alta resolución cromática, el movimiento. La imagen. Sí, claro. Hace uso de los recursos que obviamente impactan otros sentidos y eso hace que la información sea percibida quizás con mucha más... Con más velocidad y con más eficiencia. Más profundidad. Sí, pero el libro no va a desaparecer. Aunque en el año 1963 McLuhan dijo en una oportunidad, señores, el libro va a desaparecer, la gente comenzó a reírse. Y ahora estamos viendo que la gente lee menos en físico y va directamente a la computadora, baja el libro, a audiolibro. Pero siguen leyendo libros. Sí, siguen leyendo. Pero ¿en qué radica nuestra preocupación? En formar lectores, en crear culturas educativas, en utilizar la lectura para formar ciudadanos, que nos hace falta muchísimo. Y eso no lo estoy diciendo yo ahora, eso lo dijo Simón Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Claro, porque eso fortalece la democracia, los procesos sociales, la participación, desarrolla los procesos constitucionales, ayuda muchísimo. Aplicando un cubismo, como quiera que uno lo vea, la lectura siempre te va a ayudar. ¿Cree usted, profesor, que la debilidad quizás en materia de ciudadanía, de exigencia y ejercicio de democracia en nuestro país pudiera estar fundamentada en esa falta de formación lectora del venezolano? Mire, la ciudadanía está íntimamente ligada con la lectura.
Usted inmediatamente cuando habla con una persona, usted lo evalúa. Sin darse cuenta lo evalúa por la forma de hablar, que es la manera de pensar, y eso implica también su forma de conducirse o de actuar, de desempeño. Okay. Somos, por ejemplo, en Venezuela hay muchas personas con muchas aptitudes, pero con bajas actitudes con C. Entonces necesitamos personas con equilibrio entre ambas. Fíjense, tenemos gente con un gran potencial, pero no lo desarrollan porque necesitan orientación, que es lo que llaman talento. Y la lectura nos puede llevar a eso. En los países más desarrollados, el ciudadano tiene criterios altamente selectivos para elegir o escoger sus gobernantes. En cambio, donde se lee menos, donde el ciudadano está menos preparado, entonces vota por clientelismo, por amiguismo, por colores, y eso desdice de los procesos electorales, porque todo está vinculado, nada está aislado, y la lectura implica todo, lo mismo la literatura, que forma parte de la lectura. ¿Qué ocurre con la literatura? Que nuestra vida está hecha de discursos. Cada uno de esos discursos es un relato. El conjunto de relatos es la historia. Y entonces el escritor, en cierto modo, escribe lo que siente. Anteriormente se partía la premisa que la gente pensaba y luego sentía. Ahora nos hemos dado cuenta que la gente siente y luego piensa. Profesor, algo importante que ya habíamos mencionado también con anterioridad. ¿Cuántas personas hoy acostumbran a leerle un libro a los hijos antes de dormir? Un cuento. Bueno, son pocos, pero sí los hay. Y hay niños que son apasionados por la lectura. Hay jóvenes que provoca hablar con ellos, porque no solamente son lectores, son investigadores. Y yo siempre he creído que la educación en su transformación tiene que convertir al joven, al estudiante, en un libre pensador y al docente en un investigador. Ahora, queremos tener una sociedad con una formación literaria pues importante, con un hábito lector que le permita ser cada día mejores ciudadanos, promover esto de la ciudadanía. Pero ¿cómo hacemos si todavía tenemos niños que no tienen acceso a la escolaridad? Niños que no están alfabetizados o niños que sí van a las clases pero no tienen de repente acceso a una biblioteca porque no la tienen ni siquiera cerca. No tienen tampoco quizás los recursos tecnológicos para poder tener acceso a un libro en versión digital. ¿Cómo luchar contra todas esas cosas? De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya venimos. Seguimos en Soluciones conversando sobre este tema pues bastante interesante, digno de poner sobre la mesa cada vez que sea posible, la importancia de la lectura para el desarrollo humano, para el desarrollo además del pensamiento crítico, indispensable en una sociedad democrática, en una sociedad pues que aspira a todo lo que tiene que ver con la libertad, a la defensa de sus derechos, a la expresión o a la argumentación de cada uno de sus ciudadanos, a decir y expresar qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, al actuar. Tiene muchísimo que ver con digamos, una cultura lectora, todo esto. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que derivan, profesor, de no tener esa cultura lectora? Los principales problemas que derivan de no tener de que un país no tenga ciudadanos lectores es que nos acercamos más a la simple información y dejamos a un lado la formación. La formación es primordial. Tener ciudadanos lectores ayuda mucho a mejorar los procesos democráticos, a elevar la calidad de la participación, a superar con creces la calidad educativa, los niveles de excelencia, el ejercicio magisterial. Además es una sociedad mucho menos manipulable. Sin lugar a dudas, porque una persona que su marco referencial está amparado por un mejor repertorio lingüístico y además que maneja mucha más formación e información, puede tomar mejores decisiones. Así es. Y entonces todo esto ayuda. Mire, la lectura siempre será ventajosa. Por eso es que los países desarrollados se han ocupado mucho en el desarrollo humano. La lectura es una vertiente para el desarrollo humano. Una persona a usted le puede dar mucha comida, le puede dar toda la ropa que necesita y cuestiones materiales, pero ahí sencillamente le está dando algo, no se lo está dando todo. Entonces la persona pasa a ser algo o cualquier cosa y no un ser humano. Necesitamos preparar un ser humano. Estamos en el siglo XXI, en la sociedad de la información, del conocimiento, la epistemología, la nociología. Todo esto es necesario. Yo particularmente soy utópico en ese particular, creo mucho
creo mucho. Utopía es algo que es irrealizable, pero así le dicen a las personas que tienen un perfil de trascendencia. Pues yo creo que sí podemos lograrlo. Mire, nosotros somos un país joven. Tenemos capital humano. Necesitamos capital social y capital intelectual. Con esos tres elementos, miren, nosotros desarrollamos un país. Porque los recursos naturales no renovables, como el petróleo, su tendencia es agotarse. Pero el conocimiento lo fortalecemos. Recuerdo que Arturo Uslar Pietri decía, la mayor riqueza que tiene un país es la materia gris. ¿Cuál es la materia gris? Su gente. Ahora, ¿cómo vienen esas generaciones de relevo, profesor, en ese sentido específicamente? Porque ya decíamos anteriormente que lamentablemente hay todavía niños en este país, muchos niños, que ni siquiera tienen acceso a la escolaridad. Bueno, aquí en Venezuela... O niños que sí están escolarizados, pero no tienen una biblioteca cerca, que de repente la institución en la que están estudiando ni siquiera tiene una biblioteca. Entonces, si a todo esto le sumamos el hecho de que en la casa no se refuerza esta conducta o este hábito de lectura, pues ¿hacia dónde estamos yendo? Bueno, fíjese, en realidad aquí hay mucho acceso a la educación, porque eso hay que reconocerlo, de 1960 a la actualidad se ha abierto un abanico de opciones para que la gente se matricule en una escuela y le dé continuidad. Ahora, ¿hay calidad educativa? No, la calidad educativa, ese es el problema. La calidad educativa tiene que comenzar por el docente, porque tiene que orientar, es el responsable de gerenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en un aula. Pero no todo se lo podemos dejar al docente. Los padres y representantes también tenemos esa enorme responsabilidad. Fíjese, no es igual una persona empujando un carro que 5 haciéndolo. Si todos nos unimos, formamos una unidad de fuerza y podemos desarrollar todo esto. Ahora bien, en casi todas las escuelas hay bibliotecas. Lo que nos faltan son lectores. Y esa es la cultura que debemos fomentar. Yo recuerdo que el presidente Chávez mandó a hacer trajo de Cuba unas bibliotecas y en eso lo distribuyeron en todo el país. Y a veces usted veía una mesa que le faltaba una pata y entonces estaba eso de soporte. Inclusive Los Miserables de Víctor Hugo, que es un clásico de la literatura universal. Bueno, eso aparecía en las calles botado, arrumado. Igualmente con la obra del Quijote de la Mancha, que con un prólogo de José Saramago. Son libros de excelente calidad y todo eso se perdió. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El libro es un instrumento, es una herramienta, pero la gente necesita una orientación para obtener de ella el mayor provecho posible. Hay personas participando con nosotros a través de las cuentas en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Recuerden, hoy el hashtag o etiqueta que utilizamos es #solucioneslectura. Pregunta Fabiola, ¿cómo leer si los libros valen hasta 25.000 bolívares? ¿Por qué están tan caros los libros? Bueno, los libros son caros porque son productos intelectuales. Por ejemplo, un escritor puede vender un libro, supongamos, de 20 páginas en 5.000 bolívares. Pero ¿cuánto tiempo le dedicó para producir esas 5 páginas? Porque el trabajo intelectual es intangible, no se observa. ¿Y es poco valorado? Pero se siente, es poco valorado. Sobre todo en Venezuela es poco valorado. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos esa cultura de aprovechamiento. Fíjese, yo me la paso dictando conferencias, charlas, talleres, seminarios y lo hago totalmente gratis. Inclusive reunimos a las personas, les damos una charla, una orientación y les obsequiamos los libros. De esa manera estamos fomentando la lectura, mejorando la educación, integrando a las personas a que se unan con nosotros en estas campañas de formación. Mariana Suárez nos dice, profesor, en mi juventud y época universitaria leí un libro por mes. Con el trabajo y la maternidad no me da tiempo y lo extraño. También quizás lo congestionado, convulsionada de la sociedad actual ha llevado al ser humano a tener que dejar un poco al lado ese hábito de la lectura. Bueno, es una cuestión de planificación y planificar no es otra cosa que pensar antes de actuar, parafraseando un poco a Carlos Matus en ese interesante libro Maquiavelo, La política del chimpancé, que uno tiene que planificarse porque tiene que desarrollar muchísimas actividades, entonces debe aprovechar el tiempo. Si alguna de las reformas del diseño curricular venezolano, a mí me gustaría que se hicieran, es por ejemplo a valorar el tiempo. El que pierde tiempo pierde vida, porque la vida está hecha de tiempo y al tiempo no se le da importancia. Otra cuestión, por ejemplo, gerencia de la vida, toma de decisiones, esas son asignaturas que tienen que verse. A veces usted tiene 4 horas de historia. No estoy diciendo que la historia no sea importante, porque uno
tiene que saber lo que sucedió, lo que ha sucedido y lo que potencialmente puede ocurrir en relación con lo que ha leído. Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que necesitamos? Aprovechar lo que tenemos, porque nosotros los venezolanos no aprovechamos lo que tenemos. Venezuela es un país que tiene 916.000 y pico de kilómetros cuadrados. Tenemos poca densidad poblacional, tenemos enormes recursos y sin embargo nuestra formación no está bien del todo, nos falta todavía. Hay países que con menos han logrado mucho más. Le voy a poner un caso, Costa Rica. Es así. El abogado Luis Linares nos dice, Soluciones Lectura, la compra de un libro no garantiza que se lea de manera íntegra. También nos dice por aquí Dismar Carreño, quiero comenzar a leer para poder hablar mejor. ¿Cuáles libros me ayudarían con eso? Cualquier libro que usted lea le va a ayudar. Porque en la medida en que usted está leyendo, está enriqueciendo su vocabulario, sus competencias comunicativas, su desarrollo lexical, su escritura, puede redactar mejor. Fíjese que hay profesionales que tienen dificultades para redactar. Tienen la idea, pero en el momento de proyectarla por escrito, entonces se bloquean. Entonces necesitamos ciertas técnicas, ciertos insumos, algunos suministros lingüísticos, lo que llaman arquitectura verbal, parafraseando un poco a Ferdinand de Saussure. Entonces tomamos eso y los vamos organizando. Por eso es que el párrafo es una estructura muy interesante en el momento de redactar. Entonces usted inicia un párrafo, al concluirlo inicia un conectivo para enlazar la idea que no se pierda. Exacto. Y le da un principio de continuidad. Exacto. Por eso es que a la gente le gusta más leer libros cortos. ¿Por libros qué? cortos y bien diseñados. ¿Por flojera? No, no es por flojera, es por aprovechamiento de tiempo y tienes mayores posibilidades de leer más libros. Interesante ese punto. Dernier Ferrer le pregunta, profesor, ¿cuál es el mejor libro que ha leído? Bueno, El Quijote de la Mancha es un libro excepcional. Creo que fue en el año 1987 que la Real Academia de la Lengua hizo un trabajo de investigación. ¿Cuáles son los 3 libros que más se han leído? La Biblia, El Quijote de la Mancha y 100 años de soledad. Por cierto, en 100 años de soledad hay un fragmento muy interesante que dice, el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y había que señalarlas con el dedo. Cuando el hombre se dio cuenta de la importancia que tienen las palabras, comenzó a asignarle nombre a las cosas. Una obra hermosísima. Además, ¿quiénes? La pregunta sería, ¿siguen estas generaciones, estas personas que están todavía en bachillerato, en su formación de educación media básica, leyendo este tipo de libros, de textos? Sí, se lee porque esa es una obra que pudiéramos decir que la ponen con carácter de obligatorio. Y los libros no tienen que ser obligatorios porque obligado nada es bueno, inclusive lo bueno. Necesitamos que la gente lee, que le guste. Vendérselo. Sí, porque... ¿Sabemos vender la lectura o la pasión por la lectura en Venezuela? Mire, se han iniciado muchísimas campañas. Se han iniciado, pero no se han concluido con eficiencia. Porque en Venezuela tenemos un grave problema. Iniciamos, desarrollamos, concluimos, pero no evaluamos lo que hacemos. Entonces no podemos determinar el impacto, la cobertura y la confianza. ¿Y cómo mejorarla? Que han tenido esos Entonces programas. seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Sí. Y vamos a hacer recuérdese la que pausa. con los jóvenes no podemos trabajar igual que con los adultos, porque los adultos, como decía Skinner, tienen conductas instaladas. Así es. Siempre leen clásicos. Entonces los jóvenes quieren leer obras que los verbos sean cinéticos, que expresen movimiento, porque la velocidad, trabajando un poco a Marinetti, la velocidad es un atractivo, es energía. ¿Qué retos tiene esta labor por promover la cultura o la formación lectora en nuestro país? De eso vamos a hablar cuando estemos ya en la última parte del programa. Quédense con nosotros y al regreso seguimos leyendo sus comentarios. Continuamos en Soluciones. Nos dice por acá profesor Rancés Leras, buenos días, ¿cómo hacer para incentivar la lectura en mi grupo familiar? Comenzando con los libros, mostrando un libro, la importancia que tiene un libro, leer páginas, fragmentos, inclusive la poesía es un recurso excelente para estimular la lectura, porque es armónica, tiene rima, tiene mucha consonancia, palabras hermosas, está cargada de metáforas, parábolas, símiles, figuras literarias, y eso el cerebro rápidamente lo procesa porque es movimiento. Supongamos, profesor, que no somos de las personas que tenemos un espacio para los libros en la casa, pero
queremos un poco incentivar lo que es esa formación lectora, ¿no? En el hogar. ¿Podemos hacernos del recurso digital? Sí, el recurso digital es sumamente importante porque la ¿Tiene el velocidad... mismo efecto Sí, bueno, no es igual, por que el ejemplo, cargar un físico? libro en físico Claro. que digital, porque a través de la computadora siempre hay mayor agotamiento. En cambio, usted se sienta en un chinchorro verde perico, se acuesta cómodamente meciéndose y lee su Sabroso. libro y lo puede llevar a cualquier parte del campo. En cambio, donde no haya señal, usted no lo puede leer, a menos que lo haya descargado, pero Es las así. baterías se Tiene sus agotan. limitaciones, Sí, sí tiene obviamente, la limitaciones, herramienta definitivamente. digital. Fíjese que hablando de herramientas digitales, de recursos digitales, en estos momentos la producción de periódicos en físico, papel, ha disminuido sustancialmente. La gente prefiere leerlos de manera digital a través del sistema de Internet. Primero por la actualización, por la resolución cromática, por el apoyo fotográfico, por la literatura a pie de foto, por muchas razones. Entonces, yo sigo insistiendo, si nosotros promovemos la lectura, fomentamos la literatura, le damos importancia y recursos tan importantes como son los libros, nosotros estamos formando buenos ciudadanos. Además que la lectura promueve lo que es el desarrollo de las habilidades sociales, contrario a lo que muchas personas pensarían, porque dice, bueno, pero es que él está con ese libro leyéndolo para arriba y para abajo todo el tiempo. Pero les aseguro que es una persona que a la hora de interactuar con otros va a saber expresar de mejor manera sus ideas, no va a titubear o va a tener muchísima más confianza sobre sí mismo, sobre la forma como ella va a exponer evidentemente su posición frente a determinada situación. Es decir, al contrario, estimula lo que son las habilidades sociales. Fíjese, las conversaciones pedagógicas, los diálogos pedagógicos, comentar libros, usted se lee un libro y me lo comenta, en cierto modo me motiva que yo lea el libro. Así es. Y entonces, si usted tiene una idea y la intercambiamos, cada uno va a tener dos ideas. Yo la mía más la suya y viceversa. Entonces, usted lee un libro y lo comenta, eso ayuda muchísimo. Y lo mismo prestar un libro, que el libro viaje pues, que por distintas manos. Además, imagínense ustedes cuán enriquecedor puede ser el que de esas 4 horas que pasa el niño o el adolescente frente al televisor, frente a la computadora, jugando, pues le dedique por lo menos una, ojalá fueran 2, a leer un libro de su preferencia. El poder de repente ir a la librería y decirle al niño, bueno, este es tu regalo del mes, por ejemplo. Escoge un libro. Imagínense qué clases de seres humanos pudiéramos nosotros comenzar a formar si comenzamos a implantar esa serie de hábitos desde el seno familiar. Y si no tenemos el dinero para comprar un libro, pues entonces vámonos a internet, por ejemplo. Vamos a tratar de por allí conseguir, descargar. Hay muchísimas opciones en estos momentos. Lo importante es crear el hábito. Fíjese, la cosmovisión emergente para el desarrollo de las nuevas sociedades se fundamenta en la formación. Y la formación está ligada a la lectura, porque la gente necesita nutrirse para proyectar lo que ha adquirido, compartirlo. Entonces necesitamos campañas lectoras. Yo, como le dije, realizo muchas actividades, voy a diferentes ciudades del país, dictamos una charla acerca de la importancia que tiene un libro como herramienta, la necesidad de formar ciudadanos, de reformar las categorías del pensamiento. Porque la literatura es importante para la transformación social. No, sin lugar a dudas, claro. Y es esencial entonces en momentos tan importantes para Venezuela como los que vivimos actualmente. Sí, imagínese usted si todos los ciudadanos fuéramos grandes lectores. Muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente no hubiesen ocurrido, porque tuviésemos un pensamiento crítico. Más argumentativo, criterios más selectivos, tomaríamos mejores decisiones, porque la información es un insumo importante para cambiar las cosas. Además tendríamos muchísima más capacidad a nivel de organización. Sí, la cultura organizacional se ayuda mucho a través de la lectura, con la formación de las personas. Que muchas veces las personas dicen en estos momentos sobre todo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ajá, pero ¿por dónde comenzamos? Bueno, muchos de esos baches o de esos vacíos justamente los cubre esa información o esa formación que usted recibe a través de la lectura. Mire, y de allí, bueno, una de las tantas razones por las cuales hay que incentivar esto. La educación y la democracia tienen su asiento verdaderamente en el hogar. Posteriormente se reflejan en el comportamiento en la calle. De acuerdo con la conducta de las personas, uno puede evaluar
puede definir si somos un país organizado o no. Pareciera ser que nosotros actualmente somos un país muy desorganizado. Estamos haciendo lo que no nos está ayudando. ¿Por qué? Porque tenemos muchos habitantes, tenemos pocos ciudadanos. Entonces tenemos que apoyarnos muchísimo en la educación, en la cultura, en el desarrollo humano, la formación, la literatura, la lectura, las conversaciones pedagógicas, los buenos ejemplos. Este es el país que tiene más leyes de Latinoamérica. Y decía Gustavo Le Bon, debemos sospechar de aquel país que tiene más leyes que gente. Entonces tenemos que organizarnos. Si nosotros nos organizáramos, si fuésemos mejores ciudadanos, mire, esto cambiaría sustancialmente. Dismar Carreño pregunta, profesor, ¿cuáles libros recomienda para leer a alguien que quiere comenzar a hacerlo? Los libros de poesía son muy interesantes, ayudan muchísimo. Los libros de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Y si no nos gusta la poesía, profesor? Bueno, le gusta la narrativa, le gusta el ensayo crítico, la historia. Hay personas que son apasionados por la historia. Pero recuérdese que en la literatura nada está desconectado ni descontinuado. Todo está íntimamente asociado. Eso es lo que llaman la visión holística. Okay. ¿Se recuerda el aleteo de la mariposa que sacude al mundo? Bueno, más o menos en esa parábola se la digo. Por ejemplo, nosotros tenemos este libro, yo se lo voy a recomendar, inclusive se lo voy a obsequiar aquí a los presentes, El fantasma de Prospect Park, de un escritor venezolano residenciado desde hace 25 años en Estados Unidos, okay. Albo Aguasola. Este es un libro interesantísimo que es de ficción, es breve. Yo le hice el prólogo y habla de un personaje llamado Nelio que tiene unos interesantes parlamentos, interesantes diálogos con otro personaje, el fantasma. Entonces, estos libros ayudan muchísimo. También tenemos libros de poesía, tenemos libros de crítica literaria. Es decir, lo importante es leer, como usted dijo, esa cultura lectora nos va a ayudar muchísimo, porque la lectura no nos va a desayudar, nos va a ayudar siempre. Siempre nos va a ayudar. Fíjese que cuando, así sea un libro de autoayuda, o sea, claro, algún otro texto. Sí, hay libros de John Dyer, Weiss, Leo Buscaglia. Todos esos libros son interesantes. Todo lo que usted lea le va a ayudar. Campañas efectivas, profesor, ya para cerrar el programa. ¿Qué hace falta en el país para promover esta formación lectora, para promover la existencia de ciudadanos apasionados por la lectura, ciudadanos con una amplitud de pensamiento, con un pensamiento crítico, ciudadanos capaces de defender la democracia, porque, como usted decía, la lectura libera y la libertad pues se traduce en democracia? Claro, la lectura tiene un propósito emancipador, liberador. Fíjese, yo estoy haciendo actividades en casi todo el país. Dictamos charlas, talleres y obsequiamos libros. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué las políticas de Estado han fracasado en cierta forma? No es porque haya habido, porque no haya habido iniciativas, sino que le dan a la persona el recurso y no le dicen cómo utilizarlo ni cuál va a ser su aprovechamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Hablamos de la importancia que tiene la lectura, la literatura, la educación, la formación ciudadana, la orientación social y posteriormente le obsequiamos los libros. De esa manera estamos contribuyendo a fortalecer la educación. Próximamente voy a estar en Calabozo, ciudad colonial del estado Guárico, que es una ciudad, una urbe emblemática. Allí en el Museo Colonial de la ciudad voy a dictar una charla, nos está ayudando el ingeniero Pedro Vicente Gotamachuca, el profesor Rafael Santamaría y un grupo de escritores. Entonces, damos la charla acerca de estos temas y posteriormente obsequiamos los libros. ¿Dónde pueden conseguir las personas información sobre el lugar y la fecha? Bueno, la fecha va a ser el 13 de julio. Ok. Y totalmente gratis. Y nosotros obsequiamos los libros, compartimos con ellos. Importantísimo. Y la pasamos muy bien. Esperemos que muchas otras personas en el país estén también colaborando justamente por esta causa en Venezuela, porque cada vez tengamos mayor cantidad de ciudadanos que desarrollen su hábito lector, para tener, por supuesto, una mejor sociedad y orientarnos hacia el desarrollo. Sí, un gran país, se dice que Venezuela es un gran país no por las cosas que tiene, sino por su gente. Y eso esperamos, si preparamos a la gente, al recurso humano, al capital social, al capital intelectual, al ser humano, bueno, imagínese usted, vamos a crecer más de lo que hemos crecido. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Muchísimas gracias además por este regalo, además que nos hace un gran obsequio, muchísimas cosas que leer. Esperemos, bueno, poder comenzar
desde ya y contribuir con nuestro pequeño granito de arena a hacer cada día de esto una mejor sociedad a través de la lectura. Bueno, la Gracias felicito también, por amigos. su programa, un programa muy interesante, siempre lo veo, me gustan los programas que hablan de salud, de educación, de cultura. Estamos para servir a la sociedad venezolana, aquí nos vemos todos definitivamente. Amigos, me despido por hoy, recuerden que el ejemplo como siempre comienza por casa, siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.